Si estuvieras a solas en la selva australiana, no querrías encontrarte con un cocodrilo, o con una serpiente, o con una araña supervenenosa. Pero tampoco deberías querer toparte con el casuario, el ave más peligrosa del mundo. ¿Por qué crees que tu vida corre peligro si te encuentras con una sola ave? No miles como en la peli de Hitchcock, sino tan solo un ave. Pues esta ave potencialmente mortífera existe. Es el casuario, un ave que te puede matar. Si te digo casuario, quizá me pongas cara rara, pero si te digo avestruz, ya sabrás de qué te estoy hablando. De un ave corredora grande, muy grande. El casuario no es tan grande como el avestruz, pero mide 1,80 metros de altura y pesa 70 kilogramos. Además es rápido, muy rápido. Concretamente puede alcanzar hasta 50 kilómetros por hora. Vamos, que si la provocas y te persigue, no podrás huir tan fácilmente. Por si fuera poco, puede llegar a saltar hasta 2 metros de altura. Ahora ya sabes que un casuario es un ave corredora como los avestruces y emúes, más emparentado con estos últimos, pero su aspecto es un poco distinto. El casuario tiene una cara que recuerda vagamente a un pavo, una cresta dura y unas patas que recuerdan a un velociraptor. Si te lo describieran así, los expedicionarios del siglo XVIII, aunque no sabían qué eran los velociraptores, a saber qué monstruo aterrador te imaginarías. Las 3 especies que existen de casuario viven en las selvas húmedas de Nueva Guinea e islas cercanas, Nusa Tenggara Timur, una provincia de Indonesia, las Islas Maluku y el norte de Australia, Queensland. Las especies de casuario son el casuario sureño, común o meridional, Casuarius casuarius, el casuario menor o de Bennett, Casuarius bennetti, y el casuario unicarunculado o de Salabati, Casuarius unapendiculatus. A partir de ahora nos vamos a centrar en el casuario sureño o común, que es el más grande, y por ello mismo el más aterrador. Del casuario común llama mucho la atención un cuello largo, sin plumas, de color azul y rojo. Las pieles rojas que le cuelgan y que te pueden recordar a las del pavo se llaman carúnculas. Si le sigues mirando la cara, esta especie de casco que tiene es de hueso esponjoso cubierto de piel dura, que utiliza como reclamo sexual y para abrirse camino por la densa vegetación. También se cree que puede ser un signo de estatus, edad y salud. Su plumaje es negro, suelto y brillante. Pero mucho cuidado con las puntas de las plumas. Son afiladas y te llevarías algún que otro pinchazo. Los pinchacitos de las plumas son de risa si lo comparamos con el pinchacito que podría hacerte con sus patas. Como ves, el dedo interior del pie tiene una garra de unos 12 centímetros. Normalmente los casuarios son aves tranquilas, pero si se sienten amenazados o invades su territorio, no dudarán en atacarte a picotazo y patada limpia. Fácilmente sus garras se te clavarán como un puñal, y si no, con la fuerza de los golpes, te causaría heridas internas o te rompería algún que otro hueso. Y es por esto que el casuario es el ave más peligrosa del mundo. Los casuarios atacan tal y como se cree que atacaban los velociraptores, a saltos y con las garras por delante. Esto no debería extrañarte, ya que las aves son descendientes de cierto grupo de dinosaurios. Estrictamente hablando, las aves son dinosaurios avianos o dinosaurios con plumas, pero esto lo explicaré en otra ocasión. Pero tampoco demonicemos al casuario. A pesar de que el casuario es el ave más peligrosa del mundo porque te puede matar, la incidencia de muertes humanas por ataques de casuarios es extremadamente baja. Es importante no generar un sesgo de terror colectivo como sucedió con los tiburones con la película Tiburón. En 2003, un estudio histórico recopiló los ataques de casuarios a humanos. Fueron 150, de los cuales solo uno resultó en muerte, Philip McLean, de 16 años. Previamente había intentado matar al casuario golpeándolo con palos. Acabó en el suelo y recibió una patada del ave en el cuello. Sucedió en Australia. En 2019, Marvin Hagos murió en Florida debido a las puñaladas de un casuario. Era un hombre que criaba esta especie para coleccionistas de aves exóticas. Cayó al suelo y el ave más peligrosa del mundo se ensañó con él. Y es que en Florida, según las regulaciones de ese estado de tenencia de animales salvajes en cautividad, el casuario pertenece a la clase 2, al mismo nivel que los caimanes y panteras nebulosas. Quizá haya más muertes porque los ataques a las poblaciones indígenas no están tan bien registrados, pero en todo caso, es poco probable que mueras debido a un casuario. Los casuarios se alimentan básicamente de frutos que se encuentran por el suelo de la selva.
Muchas semillas de estos frutos resisten a los jugos gástricos del casuario, así que cuando el ave hace sus necesidades en otro lado, contribuye a dispersar las semillas de por lo menos 70 especies vegetales distintas. Los quandons, azules pequeños, son lo preferidos del casuario. También comen de vez en cuando invertebrados, pequeños vertebrados y hongos. Los casuarios son solitarios y solo se encuentran en época de reproducción, periodo que comprende entre los meses de junio y octubre. La hembra se aparea con varios machos y deposita distintas nidadas en el suelo. Abandona los huevos, que son de color verde, y a partir de aquí el macho se encarga de todo. Incuba los 4 u 8 huevos durante 50 días y luego cuida de los pollos hasta 1 año y 4 meses. Las crías son bastante distintas, de color castaño, blanco y negro, a rayas. A los 5 años cambian el plumaje a marrón y no serán negros ni les aparecerá el casco hasta los 2 o 4 años. Como viene siendo habitual en las especies de selva, su principal amenaza es la destrucción de su hábitat, por ejemplo, para convertir la selva en campos de cultivo. Además de la deforestación, los incendios en Australia en 2019 y 2020 supusieron un paso más hacia la desaparición de este frágil ecosistema. También sufren numerosos atropellos y los polluelos son atacados por parte de animales domésticos. Aunque en Australia habitan en zonas protegidas, ante esta situación se han implantado planes de conservación específicos por parte de los Queensland Parks and Wildlife Service. En Nueva Guinea, algunas sociedades capturan polluelos de casuario y los crían como aves de corral para intercambiarlos en ceremonias como regalos y como alimento. La lista roja de la IUCN, International Union for Conservation of Nature, clasifica las especies en distintas categorías según el estado de sus poblaciones y riesgo de extinción. A pesar de que las poblaciones de casuario unicarunculado y casuario común estén en retroceso, actualmente tienen la categoría de preocupación menor. El casuario menor también es de preocupación menor, aunque no se conoce el número de individuos adultos. Ahora que ya conoces todos estos datos sobre el casuario, comenta si te gustaría encontrarte con uno en su hábitat o mejor verlo tras un cristal o vallado de un parque natural. Hasta pronto, nos vemos en el siguiente vídeo.